Hola y bienvenido a Copimelo, el canal donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Hoy voy a compartir contigo una pequeña entrevista que me han hecho para Instagram y donde hubo varias pildoritas de copy yo creo que súper interesantes que te pueden venir bastante bien y que quería traértelas para compartirlas aquí contigo. Así que si te parece, voy a ir sacándote los momentos más interesantes para que puedas aplicarlos. Joder, pues yo creo que además cada vez es más importante porque de un tiempo a esta parte, y sobre todo el año pasado con todo lo que ha pasado en el mundo, estamos todo el rato transmitiendo, estamos todo el rato comunicando. Hay muchas empresas que dicen, no, nosotros no necesitamos el copy, que muchas veces también las empresas que dicen, no necesitamos vender online hasta que lo necesitas, o no necesitamos un diseño visual hasta que lo necesitas, ¿no? Al final todo forma parte de la comunicación y yo creo que por lo menos en el mundo en el que estamos ahora, estamos constantemente comunicando una vez tras otra y una vez tras otra. Que si redes sociales, que si, bueno, directos y vídeos como estamos tú y yo ahora, que si podcast, que si todos estos aspectos al final forman parte de ese mensaje que transmitimos, ¿no? Y al final un copy lo que va a intentar hacer con un negocio, sea grande, sea pequeño, es intentar armonizarlo todo, darle un sentido y conseguir que esté ahí, ¿no? Pero al final todos los impactos, todos los mensajes que lanzamos, estamos haciendo copy, estamos teniendo un impacto en el cliente y eso le puede acercar más o alejarle más, ¿no? Y muchas veces pensamos que a lo mejor el copy solo es ese email o yo qué sé, ese email o ese anuncio que ponemos, pero yo, por ejemplo, siempre cuento un caso que a mí me pareció muy chulo, supongo que la gente lo conocerá, hay un gurú de estos del emprendimiento en Estados Unidos que se llama Gary Vaynerchuk, que tiene un apellido muy raro, y que cuenta que él cerró como un trato de un montón de millones de dólares, bueno, un montón de dos o tres, que para mí ya son muchos millones, ¿no? Pues el día anterior a reunirse con la persona con la que lo iba a hacer, pues se dio cuenta de que los dos eran forofos del mismo equipo de béisbol y que estaban los dos viendo el partido y comentándolo. Pues lo que hizo fue empezar a escribirle, empezar a interactuar con él por Twitter mientras estaban haciéndolo para generar ya esa confianza, esa conexión que, según dice él, luego le ayudó mucho a cerrar el trato después, ¿no? Pues esto también es un poco, es copy, es impactar en el cliente, ir generando diferentes emociones, sensaciones, también confianza que tú puedas transmitirle para que al final cuando te tenga delante diga, ostras, pues quiero que fulanito, fulanita o la empresa X hoy me acabe comprando. Más o menos sí. Mira, yo creo que lo primero es que muchas veces lo que hacemos es que se nos olvida quién está detrás, ¿no? Escribimos, como al final estamos todo el día, sobre todo los que trabajamos a través de internet, ¿no? Vemos números en campañas, en Facebook, en las redes sociales, qué tal va todo, vemos los porcentajes de apertura, de clics en los emails y todo esto, muchas veces perdemos de vista que detrás hay una persona, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta es saber a quién le estamos escribiendo. Y una vez lo tengamos, va a ser mucho más fácil escribirlo. Yo siempre digo que, bueno, que contratar un copy es maravilloso y a mí me viene súper bien, pero lo que quiero decir sobre todo es que muchas veces como no nos tomamos en serio o no nos preocupamos por saber quién es la persona que está al otro lado, cuando escribimos parece que estamos escribiendo como si fuéramos robots, ¿no? Y esto es porque a nosotros, aquí por lo menos en los coles, en los institutos, nadie nos ha enseñado a escribir bien. De hecho, yo estudié Derecho y siempre me decían los profesores que yo no escribía como con la jerga de Derecho, con el estilo de Derecho así como aburrido y rocambolesco, ¿no? Que yo era mucho más simple y mucho más directo. Pero al final esa es un poco la idea, es saber quién es la persona a la que estás llegando el mensaje y cómo puedes a lo mejor dirigirte a ella, entenderla. Yo un pequeño truco que hago siempre es, una vez tengo claro quién es la persona a la que me dirijo, intento buscar en mis amigos, en mi familia, en gente que conozco, más o menos una persona que encaje con ese perfil. Entonces, algo tan tonto como imaginarme sentado en una cafetería tomándonos un café y contándoselo a él, me ayuda mucho a ver cómo se lo contaría con palabras y luego intentar bajar un poquito esa conversación a escrito, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando nos ponemos a escribir rápidamente, pues como que perdemos esa naturalidad, esa soltura, esa gracia, porque estamos como muy asociados al hecho de escribir a cosas muy concretas, a cosas muy serias, muy formales, y nadie nos ha enseñado además a escribir de una manera más sencilla, ¿no? Entonces eso sería como a grandes rasgos el contexto. Ahora bien, a efectos de copy puro y duro, ya depende un poquito también de qué en fase nos encontremos. Pero por decirlo así, un buen mensaje, si tuviera que ser todo perfecto para una campaña, imaginemos, de Facebook que estamos empezando y que estamos dirigiéndonos, a mí me gusta pensar
que un buen mensaje tiene como tres elementos. Una parte emocional, una parte lógica y una parte de autoridad. La parte emocional es la que buscamos conectar con la persona y contarle cómo estará mejor una vez pues pruebe nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Es el famoso viaje que hacemos con él en el que está mal o no está todo lo bien que podría y le podemos llevar a estar bien o a estar mucho mejor. A partir de ahí es donde se tocan las emociones, ¿no? La parte lógica es, una vez le hemos, por decirlo así, convencido de que esto es lo que busca, lo que necesita, bajarlo un poco a tierra para que él mismo se pueda justificar la inversión o el gasto que va a hacer, ¿no? Porque muchas veces decimos, ostras, pues me quiero comprar ese ordenador, porque tal, y luego dices, claro, lo necesito porque, claro, porque yo edito muchos vídeos, porque hago muchas cosas, claro, y le voy a meter un procesador más pues porque, por si acaso, ¿no? Y como que tú mismo te lo justificas, así que a mí me gusta decir que es importante darle motivos ya tú por escrito a tu cliente para que si luego tiene que justificárselo a sus amigos o a su madre o a su padre que ha tomado esa decisión, que ya lo tengas que hacer tú y no lo tenga que buscar, ¿no? Porque todos hemos estado en ese momento. ¿Y por qué te has comprado eso? ¿Y para qué has hecho esto? ¿Y esto qué sentido tiene, no? Pues ahí. Y luego la parte de autoridad es ¿por qué nos debería de escuchar a nosotros? Es decir, quién es Melanie, quién es Carmelo, quién es fulanito y qué ha hecho en ese sector, ¿no? Pues por ejemplo, si estás vendiendo, me lo invento, un curso de deporte, algo de un programa deportivo, pues contar que eres un profesional, que tienes la licencia X, sobre todo cuando se necesitan estas cosas, que llevas X años haciendo este tipo de formaciones y de esa manera decirle, oye, que no soy un mindundi, por decirlo así, que acaba de llegar, sino que tengo toda esta experiencia y que te puedo ayudar. Esto no quiere decir que tenga que estar todo, pero que si tuviéramos que buscar las tres piezas, a mí me gusta pensar en estas tres. Eso es, eso es. De hecho, esto no es mío, esto es de Aristóteles, que él ya decía en Grecia que tenía que tener ethos, pazo y logos. Ethos era la autoridad, el pathos era la parte emocional y el logos era la parte lógica. Y decía que eran las tres claves para hacer cualquier discurso. Así que lo llevamos haciendo ya telita de tiempo. Y yo animo mucho además, perdona que te he cortado, animo mucho a que, aunque dé mucha pereza, tú cuando hay estos movimientos tanto de políticos y tal, escuchar a los políticos y se ven mucho estas estructuras, ¿no? Es un rollazo porque yo por lo menos acabo hasta las narices, pero oye, a efecto simplemente de experimento está guay. Pues mira, hoy en día una de las mejores herramientas para darle un toque más juvenil simplemente es con los emojis, por ejemplo, ya se le puede rebajar mucho la formalidad. De hecho, yo ahora estoy redactando unos emails para un cliente que vende dos formaciones. Una es a gente de 40 y pico, tal años ya con bastante dinero y tal, y otro es una formación parecida, pero rebajado un poco y vendida a jóvenes entre 20 y 30 años, ¿vale? En ese caso, pues yo lo que hice, como al final el producto es el mismo, solo que con un enfoque diferente y una está distinta, y luego dentro es distinto también, ¿no? Pero un poquito la idea es parecida, lo que yo hice fue pues escribo uno y luego lo intento, escribo la serie y luego lo intento, por decirlo así, rebajar a la parte juvenil. Y tú pones, y algún día te voy a hacer este experimento en algún vídeo o algo, ¿no? Pero tú pones un email con párrafos un poco más grandes, no muy grandes, pero párrafos un poquito más grandes, más serio, menos ningún emoji y tal, y pones un email muy parecido, pero con frases más directas, más cortas, algún cambio de formato, más negritas para destacar algo, algunos emojis, y cambia absolutamente todo el tono. Pero, y otra manera, si ya no queremos ir para allá, es meter alguna broma, algún chiste, algún juego de palabras, ¿no? Pues yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, justo antes de que me llamaras, estaba escribiendo un post para un portal inmobiliario que hablábamos de las hipotecas, que tampoco es el tema más divertido del mundo, ¿no? Entonces, pues, ya está clarísimo. Entonces, bueno, pues, como este blog tiene un tono así muy, pues muy de broma, muy tal, muy yoigo, por decirlo así, de alguna manera, pues hay que meter bromas, hay que meter algún chiste o algún juego de palabras, hacer alguna referencia a algo gracioso, ¿no? Como yo creo que lo más importante es no tomar tampoco muy en serio lo que estás escribiendo y pasártelo bien. A mí me cuesta mucho más escribir un post súper formal, súper serio, que me parece como todo tiene que estar en su sitio, todo tal, que un post más, o un post, un anuncio, un email más informal, donde sea más que puedas jugar un poco, que te puedas divertir, que te rías. Y a lo mejor es eso. Y muchas veces depende solo de la forma en la que lo hagas, de que tengas esa complicidad con la persona que está al otro lado y que te lo quieras pasar bien y que se lo quieras comunicar. Eso sobre todo, pero más allá de eso, mirando lo que hacen otros. Es decir, yo siempre lo digo, cuando yo tengo que redactar un anuncio o algún email o lo que sea, lo que hago es mirar qué están haciendo otras personas primero. Es decir, tengo que redactar anuncios de no sé qué.
pues voy a ver qué hacen personas que me gustan cómo escriben los anuncios, aunque no sean del mismo sector, personas del mismo sector, marcas que por algún motivo me interese cómo escriban, ¿no? Y de alguna manera simplemente leyéndolo, viendo las estructuras que hacen, ya vas a ir absorbiendo muchísimo, muchísimo. Yo creo que es importante decir que aquí no hay que reinventar la rueda, sino que lo importante es simplemente que los textos funcionen. Y para ello, si algo está funcionando antes, tampoco hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Evidentemente no estoy hablando ni de copiar ni de plagiar, pero sí, oye, si estás empezando y no tienes ni idea, búscate copies de... Eso es, y simplemente como ejercicio, búscate copies de gente que te gusta, intenta entender el porqué. Incluso yo tengo un amigo que lo que hace, que es copy también, que lo que hace para aprender es, se busca copies en inglés y los traduce a español, porque hace el esfuerzo como de estructurarlos y tal. Y yo creo que eso también es muy, muy bueno. Y más allá de eso es probar mucho, escribir mucho y seguir avanzando. A mí me ayuda mucho hacer una primera escritura sin pensar mucho en lo que estoy escribiendo y luego como reconstruir sobre lo mismo, ya poco a poco darle forma. Y evidentemente conforme vas pasando sobre tus textos y vas siendo consciente de esto lo quito, esto lo pongo, esto tal, claro, va siendo más sencillo. Pero yo es eso, probando y mirando lo que hacen otros. Luego, evidentemente, hay un montón de teoría y un montón de cosas que está bien leer y aprender. Pero yo donde más he aprendido, evidentemente esto es importante, pero yo donde más he aprendido siempre ha sido mirando a otras personas. De hecho, yo cuando me aburro me meto en Pinterest y me veo campañas antiguas para ver cómo lo estaban haciendo. Y a mí me funciona. Y alguna frase, alguna idea le he sacado de ahí. Ostras, pues esto, un coche en el año 50. Pues esta idea me gusta. Me lo voy a llevar a mi campaña de una empresa vegana que ahora estaba trabajando con ella, ¿no? Y dice, pues bueno, no tiene nada que ver, pero la idea se te ocurre. Y sobre todo, eso es. Y sobre todo también entender mucho a quién estás vendiendo y qué es lo que estás vendiendo, que también es muy importante. Sí, eso es, mira, yo creo que, bueno, siempre más o menos tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo, pero también es cierto que esto de construir tu buyer persona, avatar perfecto, es muy bonito decirlo, pero a la hora de la verdad yo creo que es algo que se va construyendo también con el tiempo, comprobando, etcétera. Pues yo lo que te diría es que hagas varias pruebas. Lo bueno es que hoy en día con cosas como Facebook puedes testar muy rápido si le gusta o no le gusta, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo un cliente que va a vender un producto que es bastante generalista y no sabe bien si le va a responder. Tenemos como 3 segmentos identificados, que uno son mujeres de 35 años, luego tenemos padres de familia y luego incluso jóvenes que se independizan, ¿vale? Pues no sabemos bien quién va a responder porque cualquiera de estos 3 podría serlo y por el precio y por las cosas podría ser cualquiera. Y como lo van a lanzar de cero, no lo tienen claro. Pues en este caso lo que vamos a hacer es preparar campañas para cada uno de ellos y vamos a descartar rápido. Lo que no funcione nos lo cargamos rápido y potenciamos lo que funcione y poco a poco lo vas creando. ¿Sería ideal saberlo perfectamente desde el principio? Claro, pero yo creo que al final esto es completamente imposible y que lo vas viendo tú también por el camino. También lo que puedes hacer es mirar a tu competencia y ver a quién le está vendiendo y más o menos también puedes empezar por ahí. Pero vamos, que es un trabajo diario, que estos son maratones y que no es tal. Aunque yo sí que digo que el copy, o sea, cuando contratas un copy para trabajar con él, es mucho más efectivo hacerlo cuando tú ya has hecho algo y tienes más o menos una idea de cómo ha funcionado, de qué ha funcionado, que hacerlo desde el principio. Trabajar con alguien desde cero es muy complicado precisamente por eso, porque si ni siquiera él sabe a quién le está vendiendo, a quién está haciendo algo, es difícil dar, ¿no? Entonces es un trabajo a medio largo plazo para intentar sacar resultados. Más allá de ello, cuando ya hay una información y unos datos, pues tienes esos datitos para decir, vale, pues esto funciona, esto no, vamos por aquí, vamos por allá. Bueno, voy a hacer uno a nivel emprendedor y otro a nivel copy, ¿vale? A nivel emprendedor, aguantar, pues porque al final los principios siempre son muy complicados y más en lo que estamos viviendo ahora. Y yo creo que es complicadete, ¿no? Pero que hay que aguantar, probar y seguir. Aguantar, probar y seguir. Y que poco a poco las cosas van saliendo. Y a nivel copy, yo lo que diría es un poquito también todo lo que hemos ido hablando ahora. Probar, vamos a ajustar y vamos a ir mejorando. Pero sobre todo, que el copy vende. Y que al final las palabras son lo que más vende. Es cierto que las imágenes son muy importantes, el diseño es fundamental. Pero tú, salvo alguna excepción súper única, nunca te compras nada sin leer lo que es, ¿no? Es decir, yo a lo mejor me puedo comprar este boli, porque ya sé lo que es este boli, pero si tuviera que comprar mi primer boli, no me lo elegiría seguramente por el diseño, leería un poquito lo que hace cada boli. Y pasa lo mismo con... Yo que he trabajado mucho en el sector inmobiliario antes de emprender y he trabajado como copy, yo tenía muchas frustraciones con los clientes que nos ponían las fotos para intentar vender y yo les decía, pero necesitamos descripciones, necesitamos cosas. Decían, no, pero es que las fotos son maravillosas. Y digo, sí, pero nadie va a querer comprar un piso solo por las fotos, va a querer saber lo que hay dentro, ¿no? Entonces yo diría también que buscaran algún ejemplo antes de prepararlo todo de páginas que están diseñadas solo con texto, que son súper chulas de ver y te van a permitir mucho entender cómo se utiliza el copy en esos sitios, ¿no? Y cómo te
te persuaden y cómo tal. Y a partir de ahí ya entender estructuras y luego, oye, potenciarlo con las imágenes, que también es súper importante. Pero simplemente eso, que muchas veces se da la sensación como que es algo secundario, que no puede vender, etcétera, pero sí que puede. Sí, sí, sí. De hecho, yo conozco a copies que están especializados en hacer copy para Amazon, por ejemplo. En eBay, la verdad es que no tengo ni idea, pero entiendo que si en Amazon se hace, en eBay también. Pero Amazon al final es muy potente y es un sitio donde, ostras, tú puedes buscar, yo qué sé, zapatillas de deporte y aparecen 800 zapatillas de deporte distintas, ¿no? Entonces, más allá de trabajar el SEO, que en las plataformas que también es importante, trabajar esa primera frase o cómo lo comunicas después, o algo tan tonto como qué información das y en qué orden la das, puede ser súper, súper interesante. Es cierto que yo he hecho solo una vez copy para Amazon, ya que había hasta las narices porque era un copy para un e-commerce y claro, cuando escribes 30 productos dices, si puedo en un futuro, hasta dentro de un tiempo, ni uno más, ¿no? Pero sí que se puede y hay gente muy, muy especializada en eso y que lo hace muy bien. Hay que pensar que al final no deja de ser otro sitio donde la gente va a leerlo. De hecho, va a leer todavía más porque al final no conoces a la persona que está detrás y por mucho que ponga tienda X, salvo que sea Amazon, lo más probable es que no le conozcas, ¿no? Entonces es importante y yo diría que como todo súper, súper, súper útil y que mejor, si por el mismo precio lo puedes escribir bien que escribirlo mal y pensándolo un poco más, pues ¿por qué no? ¿Por qué hacerlo rápido y mal? Eso es, y a lo que ibas tú también dejar muy claro todo el tema de ese, por ejemplo, las devoluciones, ¿no? Que si tienes un programa o un producto y lo quieres devolver, dejarlo muy, muy claro. De hecho, aprovechando esto, uno de los sitios donde se puede ser más persuasivo son con las garantías, porque las garantías es algo que la gente lee siempre, siempre. Es decir, tú la garantía la lees porque dices, a lo mejor otra cosa no, pero saber a lo que tú tienes derecho, eso seguro, ¿no? Entonces, aprovechar ese espacio para además de decirle, pues lo típico, tienes 30 días de garantía, o 15, o 25, o lo que sean, intentar poner ahí la propuesta de valor también para fijársele y que lo lea y darle incluso ganas de leer el resto, pues suele funcionar también muy, muy bien. Y eso también es importante. Pero al hilo de lo que decíamos antes, ostras, que si vas a devolver, que yo he tenido un caso de un cliente que ponía que devolvía el dinero en 48 horas, pero hubo una vez que tuvo un problema muy grande con un cliente porque la devolución se la pidieron y la había devuelto siempre sin problemas, pero la devolución se la pidieron el viernes a las 11 de la noche y justo se fue de viaje y hasta el lunes no lo vio, ¿no? Y se montó un Cristo de increíble. Entonces, bueno, a lo mejor algo tan tonto como poner 48 horas laborables lo cambia absolutamente todo, eso es, y te quita el problema. Entonces, simplemente es ser este tipo de cosillas. Pues lo primero es pensar qué necesita tu cliente, ¿no? Es decir, yo supongo que estoy un poco perdido con Herbalife, ¿vale? Pero entiendo que serán cosas relacionadas. Eso es. Lo primero, mucho cuidado con las campañas porque Facebook censura y elimina muchos anuncios relacionados con esto de perder grasa, pues todo este tipo de cuestiones las tiene muy cuidadas. De hecho, yo trabajo con un chico que es entrenador personal y la última campaña es que nos tiramos casi más tiempo reescribiendo anuncios que otra cosa, ¿no? Porque perder grasa te lo quita, adelgazar te lo quita. Al final creo que pusimos eso es como controlar tu peso o algo así y que es mucho menos potente, pero bueno, hay que jugar un poco estas cartas. Pero sobre todo en el tema de la nutrición, de perder peso, de ponerte fuerte, lo que sea en cada momento, yo creo que lo ideal es saber qué quieres, ¿no? Es decir, primero lo de antes, entiende a quién te estás dirigiendo, que supongo que si tú eres Herbalife serán mujeres de 40, 30 y pico años, tal, que quieren perder unos kilillos, ¿no? Pues en ese caso, entender bien esa necesidad y hablarles, por ejemplo, yo ahí lo que haría sería contarles por todo eso, por lo que han pasado y no lo han conseguido ya. Bueno, dice Russell Branson, que tengo por aquí su libro además, una cosa muy chula, que dice que lo que más vende son las nuevas oportunidades que ofrecemos, no las mejoras. Es decir, que cuando tú le dices a alguien, voy a ofrecerte un método mejor para perder grasa del que ya estás utilizando, probablemente no lo quiera porque ya ha fracasado, se ha sentido perdida, piensa que ha perdido el tiempo, etcétera. Pero si en lugar de eso ofreces una oportunidad diferente, es mucho más potente, porque con esto le puedes conseguir tres cosas que son muy importantes, que es uno, justificarle que los errores que ha tenido hasta ahora no son su culpa, sino que es pues porque el programa donde ha estado no funcionaba, pues porque, yo qué sé, pues por ejemplo a la hora de escribir por lo que sea, pero justificar que no sea suyo, ¿no? Pues por ejemplo, si yo hiciera escribir, de escribir, diría que no es culpa suya no saber escribir, sino que el problema es que nunca nos han enseñado a nadie a escribir y que así es imposible salir aprendiendo a escribir, ¿no? Luego lo siguiente es, evidentemente, venderles cómo va a ser el futuro mejor, es decir, en el sentido de a partir de ahora vas a conseguirlo, vas a verte en la playa con ese cuerpo que quieres, o mucho más sano, mucho más enérgica, lo que quiera. Y luego también yo intentaría empatizar un poco con la persona, ¿no? Sobre todo si está vendiendo de mujer a mujer, en ese sentido de yo también he estado ahí, he intentado dietas en las que he pasado hambre y no me daba resultados, he pasado por el efecto rebote, tal, tal, tal. Y a partir de ahí empatizar para decirle que si tú pudiste
ella también podrá, ¿no? O a lo mejor también, si tienes algún caso de éxito, un poquito lo mismo. Pero eso suele ser también muy, muy potente.